cual Dios ha querido que todos nosotros trabajemos bajo esa mirada y bajo esa perfección. De los hipócritas, de los sacerdotes, las culturas que hoy en día nos quieren involucrar con la casa de Dios, cuando la casa de Dios solamente se va a adorar a Dios. Hazme gozar mi copa hasta sentir tu presencia. Dios bendiga a toda la audiencia que en este día nos van a escuchar. Mi nombre es Amos Ojeda, pertenezco a la Iglesia Fuente de Vida Eterna aquí en Mérida. Pastores Luis Ramos y la pastora Milagro Vázquez. Este día un día muy especial, santo poder de Dios. Es un privilegio de verdad poder exponer la palabra de Dios y lo que Dios me ha traído este día. Y para no tomar mucho tiempo, vamos a lo que vinimos. Palabra de Dios, Primera de Samuel 17:16. Primera de Samuel 17:16. Aleluya, gloria al Padre, te adoramos, Dios. Padre, no se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, te necesitamos, Dios. Venía pues aquel filisteo por la mañana, por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu sangre, por el privilegio de salvarnos, por el privilegio de poder exponer tu palabra para un pueblo, Dios mío, y la necesidad, llenar la necesidad de muchos corazones. Padre, te doy gracias, sabemos que no viene de mí, que esta sabiduría es tuya, que no es palabra mía, que lo que yo diga no sirve, que lo que digas tú es lo que vale y lo que se queda. Cualquier sabiduría humana no llegará al corazón, más la tuya dará según el resultado a lo que sea enviada, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Tenemos que en esta corta exhortación que vamos a hablar, estamos hablando de una guerra, y por título Dios me puso en mi corazón: recuerda que la guerra en Dios pertenece a Jehová de los ejércitos. Recuerda que la guerra en Dios pertenece a Jehová de los ejércitos. En este pasaje nos muestra primeramente una guerra que existió entre los filisteos y los israelitas, donde se pusieron en posición de batalla frente a frente. Y dice que se levantó un gigante, el cual por 40 días solicitaba a un guerrero que peleara contra él, y dice que este pueblo le tenía un temor. Santo poder de Dios. Me toca a mí este pasaje, el que le leí en el 16, porque dice que venía de día y de noche. Y a veces cuando nos estamos enfrentando a nuestros problemas y nos olvidamos, nos olvidamos y empezamos a meditar en el problema y en las situaciones que nos está rodeando, en medio de que se levante una guerra en cualquier situación, y empezamos a dormir, nos acostamos durmiendo pensando en el problema, cómo solucionarlo, y nos levantamos con el problema en la mente, mas sin embargo nos olvidamos y nos tenemos que recordar que la guerra en Dios le pertenece a Jehová de los ejércitos, y en la palabra dice que de día y de noche meditarás en mi palabra.
entonces nos podemos a meditar en una solución, nos podemos a meditar en otras cosas donde Dios lo que nos está mandando es que nos metamos en su palabra, donde Dios nos está enviando a que mediten en la palabra, que no mediten en el problema. En una ocasión me encontraba, años atrás, iba a ir para corte, recuerdo yo, eran las 4 de la mañana, con un montón de casos encima, droga, de delitos de violencia, y yo decía, Dios mío, yo estoy buscando de ti, llevaba ya casi un año buscando de ti, todavía estoy yendo a corte, Dios me dio un tiempo me había marcado un tiempo, y yo no veía la hora que esto se terminara, y mientras iba así, que iba para corte, eran las 4 de la mañana, yo estoy meditando en Dios, pero en la misma vez me salgo de carril y empiezo a pensar en todo el problema, en todos los rebuses que yo me he buscado y cómo me van a ver en la corte, y de momento en ese desvío oigo una voz que me dice: no medites más en el problema, no miras más el problema porque mi poder es sin medida, no miras más el problema porque mi poder, oye, es que a veces cuando nos estamos descarriando del pensamiento, si Dios lo que quiere es que sepa que el poder de Dios se manifiesta en cualquier momento, en cualquier forma, aunque tú no la veas, poder de Dios. Podemos entender, lo que tenemos aquí que entender es que el poder de Dios no mide la situación. El poder de Dios es capaz de lograr todo por encima de lo contrario que esté, porque así es que Dios trabaja. Entonces me lleva aquí a donde un hombre que está desafiando al ejército de Jehová, un hombre que está desafiando a los que eran escogidos de Dios. Y si tú has sido escogido de Dios, tu mentalidad tiene que llegar a la mentalidad que pasó aquí con este personaje que se llama David. Uno de mis personajes favoritos, David. Aleluya. David fue uno de los personajes más favoritos míos. Aleluya. Gloria al Padre. Entonces, ¿por qué? David, el padre envía a David a donde estaban los otros hermanos de David que estaban en frente de guerra, pero David era el pastorcito. Entonces dice que el padre lo envió para que le llevara comida, pero el padre lo que quería enterarse que era lo que estaba pasando con sus hijos en la guerra y cómo estaba todo lo de la guerra. Pero mientras este pastorcito, que si vamos a la era de estos tiempos, el pastor era lo más insignificante que podía tener una familia, era un hermano que sea pastor. Era un oficio que no era muy halagado, era como algo muy pequeño, lo tomaban en cuenta. Pero esas son las cosas que Dios hace. Con las cosas que parecen pequeñas, Dios las pone grandes, porque Dios es Dios. Y Dios hace de lo pequeño algo poderoso, para que tú entiendas que lo poderoso que va a suceder no es por tu grandeza, es por la grandeza de Dios. Que lo que Dios va a hacer no es por tu fuerza, es porque es Jehová de los ejércitos y Él es el que va a pelear tu batalla en medio de la guerra. Y entonces me marca este momento, porque cuando David va a ver a su hermano, él escucha a este gigante retando el ejército de Dios, y lo primero que puso en su boca es lo más que a mí me marca, porque lo primero que él dijo, dice la palabra en 1 Samuel 17, 26, dice: entonces habló David a los que estaban juntos
a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque a este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Lo primero que empieza a mencionar David es la palabra y el nombre correcto en el problema que él tenía. El problema que tenía en esta guerra era el Dios viviente. A veces nosotros nos olvidamos de pronunciar el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Dios es sobre todo nombre, porque Isaías dijo: mío eres tú y te puse un nombre nuevo. Y a veces nosotros nos desviamos con diagnósticos de guerra, con diagnósticos de hospitales, diciéndonos el cáncer a lo mejor puede decirte: tú eres mío, pero no, tú tienes que entender que tú eres hijo de Dios, poder de Dios, tú eres hijo de Dios viviente, y empezar a pronunciar el nombre de Dios sobre cualquier cosa, porque Dios dice: mío eres tú, la muerte no te pertenece, la muerte no tiene pertenencia contigo, Dios, tú le perteneces a Dios, el nombre sobre todo nombre, el Dios viviente. Y David empieza muy bien, porque él empieza mencionando al Dios viviente. Y si vamos más adelante, David sigue mencionando y sigue hablando. David respondió: ¿qué ha hecho? Se levanta uno de los hermanos de él y le dice: oye, cálmate, que yo sé con la que tú vienes, yo conozco tu corazón. Y lo trata de aguantar, porque a veces nos va a suceder así cuando vamos a la guerra y Dios nos da una estrategia o nos revela una forma de trabajar en medio de la situación. A veces nosotros como humanos la consultamos o la platicamos, quizás a lo mejor por confianza, y el primero que te va a tratar de detener es ese hermano que le diste la plática, porque él no tiene la visión que Dios te dio a ti. La visión Dios te la dio a ti. Eso es un tú a tú con Dios, donde quizás el contorno que te rodea, no va a entender lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces los hermanos se opusieron y le dijeron: oye, échate para allá. Y tú sabes, entonces ¿qué David hace? David le dio la espalda. Tenemos que aprender a darle la espalda al consejo malo. Tenemos que aprender a cuando Dios está dándote una forma, una estrategia para trabajar en medio de cualquier situación. Esa es tu situación, esa es tu guerra, pero le pertenece a Jehová de los ejércitos. La guerra es en Dios, pero le pertenece al con el que tú tienes que consultar es con Dios. No consultes con nadie, porque a veces nos humanizamos y entendemos que un consejo puede ser bueno, pero no hay otro consejo mejor que el que venga del cielo, porque va a ser visión correcta, por encima de lo que podamos ver nosotros, lo que el hermano pueda entender. Dios puede ver más allá y Dios puede entender lo que Él va a hacer, porque Él sabe lo que va a suceder y Él sabe el futuro y cómo tú puedes llegar a ese futuro a través de Él. Gloria al Padre, aleluya, te adoramos, Dios. No dejes que nadie se oponga a lo que Dios te puso. Puede ser un hermano, puede ser un amigo, pero Dios te da la solución. Dios da una forma para hacerla. Déjate llevar por esa. Sigue David hablando y dice en el 37, seguimos en el Samuel 17, 37. Y añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso. Otra vez volvemos a ver a David mencionando el nombre de Jehová. En medio de una situación, de una guerra, donde estaba el pueblo atemorizado por un gigante que tenía una espada, una espada gigante, un hombre fuerte, un problema fuerte, donde estaban atemorizados. Vuelve otra vez David a mencionar a Jehová en el versículo 37. Añadió David: Jehová me ha librado
de la garra del león, de la garra del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces, antes de suceder, de que veamos esto, podemos ver que Dios, podemos ver que David, en todo momento, lo que él mencionaba era el poder, el nombre que era sobre todo nombre. Mientras este pueblo estaba atemorizado, él lo que hablaba es Jehová de los ejércitos. Él lo que decía era el Dios que me libró, Jehová que me libró de la garra del oso, la garra del león. Entonces dice más adelante, entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Tenemos que entender, tenemos que entender y recordar que esta guerra en Dios no te pertenece a ti. No te pertenece. Esta guerra en Dios pertenece a Jehová de los ejércitos. Y mientras yo analizaba esta palabra, Dios me llevaba en una plática, a veces hasta nosotros como pastores, como pastores, a veces nosotros como líderes, y nos llenamos de conocimiento de la palabra y pensamos que podemos solucionar cosas en nuestra iglesia con nuestra inteligencia, con nuestra experiencia. Nosotros creemos, nos enfrentamos a problemas con nuestra oveja, o nos enfrentamos en nuestra vida, y se nos olvida que nuestra vida está escondida en Dios. Nuestra guerra no nos pertenece a nosotros. Eso no eres tú con tu mente, es con Jehová de los ejércitos que vamos a pelear la batalla. La que la va a ganar es Dios. Entonces tu deber es meterte de rodillas, meterte con Dios y meditar de día y de noche en la palabra. Entonces, no nos podemos olvidar que Jehová de los ejércitos, a Él le pertenece lo que está pasando en nuestra vida. No podemos pensar que vamos a solucionarlo con nuestra inteligencia, aunque hemos adquirido un conocimiento donde sí que pensemos que sí que no, esto así va a salir bien, pero los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros. Entonces tenemos que consultar, tenemos que tirarnos a consultar con el Padre. Tenemos una guerra, tienes que consultar con Dios, porque esta guerra no te pertenece a ti. Esta guerra en Dios le pertenece a Jehová de los ejércitos, una persona que tiene realmente miles y miles de experiencia en guerra, mejor que tú, y no ha perdido una batalla. Él no ha perdido una batalla. Entonces, ¿por qué tú te puedes empeñar en tratar de resolver a tu forma cuando tú tienes a uno que no ha perdido una, que todo ha sido victoria? Y cuando el diablo se creía que lo tenía vencido en la cruz, esa fue la victoria más grande, poderosa, cuando murió por la salvación de nosotros, cuando murió por la sanidad tuya, cuando murió, cuando Él fue castigado por la paz tuya, mientras iba a esa cruz. Entonces tenemos unas guerras que nos encontramos de nuestra vida. En una ocasión tuve yo una enfermedad y yo estoy metido con Dios, llenándome de Dios en ayuno, oración, y se me inflama algo aquí en el pecho, y llevaba un mes, ya no podía dormir boca abajo ni dormir de este lado, y yo estoy llorando, y llega un momento que yo estoy orándole a Dios,
Y yo, Dios mío, pero si yo confío en tu palabra, yo me he dedicado a aprender de ti y yo sé que tú tienes el poder de sanarme. Y mientras yo lloraba, porque yo sabía que Dios tenía el poder para sanarme, yo no tenía que ir al médico. Mientras yo lloraba, me encuentro leyendo la Biblia, un verso de la Biblia, de la bienaventuranza. Mira, porque Dios es bien sencillo. Me llevó a la bienaventuranza, donde dice: bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Cuando yo leo esta palabra, Dios me lleva a un clamor basándome en esa palabra. Porque si la palabra dice que yo seré saciado de la justicia de Dios, y la justicia de Dios fue que Él dio a su Hijo para morir por una enfermedad por mí, entonces yo clamo a la justicia que está en la cruz y me quedo dormido llorando. Yo clamo a esta justicia donde dice que yo seré saciado. Pero Dios me llevó de una oración a un clamor, a un gemir en otra dimensión espiritual, que era lo que Él quería que yo aprendiera. Que hay momentos donde hay situaciones que no solamente yo me tengo que arrodillar y hablar con Dios. Hay momentos donde yo tengo que poner mi alma a un grito al cielo, un grito al cielo con un clamor que revolque el espíritu de los cielos y mueva la mano de Dios al favor tuyo. Sí, porque a veces queremos guerra, ganarla suavecito. Pero hay guerras que te van a costar. Hay guerras que tú vas a botar lágrimas. Hay guerras que hay que pelearlas de verdad, ahí en las rodillas. Hay guerras que hay que pelearlas sin comerse beso y que amar. Y ahí es que el ser humano a veces no podemos llegar a entender esta guerra, cómo es que se pelea. Siempre buscamos nuestras manos, nuestra inteligencia, pero recuerda que la guerra en Dios le pertenece a Jehová de los ejércitos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David mano en la bolsa, tomó allí una piedra y la tiró con una honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó el gigante sobre su rostro a tierra. Dios me estaba enseñando en este versículo que hay guerras que son ganadas en la frente de nuestro guerrero. Porque a veces el enemigo donde te puede atacar es en los pensamientos. Cuando hay guerras que están atacando los pensamientos, cuando hay un hombre que se levanta día y noche y quiere que te acuestes meditando en el problema, tú tienes que entender, que hay un mandamiento donde dice que de día y de noche lo que tú tienes que meditar en mi palabra, que Dios te va enseñando mientras tú vas meditando en su palabra, Dios te va revelando. Y el hombre cayó de frente al piso. Pero cuando el hombre cae al piso, esto no se queda así. David corrió, se puso sobre el filisteo y tomando espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Se ve eso de que ama, poder de Dios. Quiere decir que a veces nosotros creemos que se terminó la guerra, pero todavía está. Hay rastros de ella en el piso. Y Dios permitió que David usara la espada de su enemigo para destruir la cabeza de su enemigo. Con la misma herramienta del enemigo, David acaba con su enemigo. A veces
estas cosas suceden porque a veces Dios va a permitir que tú en tus manos tengas las cosas de tu enemigo para destruirlo. Pero dice que David, después que lo mató, entregó la espada. Quiere decir que no te puedes quedar, no te quedes con lo del enemigo. No te quedes con lo del enemigo. Y dice que esta historia nos lleva a un entendimiento donde la piedra destruía la mente y los pensamientos de nuestro enemigo. En un momento que hubo turbación de un pueblo, un hombre que se atrevió a mencionar el nombre de Jehová de los ejércitos en medio de la guerra. Yo creo que hasta aquí Dios me ha dado. Dios los bendiga. Y con esto hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, inclina tu oído, abre las puertas de los cielos. Te pido por cada oyente que está escuchando esta palabra, Padre, que hagas terreno fértil en sus corazones, que esta palabra, Padre, quede sembrada y dé fruto al 60, al 30, al 100, Padre, en el nombre de Jesús. Ha sido tu palabra que yo he predicado en tu nombre, Padre. He hablado y te doy gracias por este momento y por tu misericordia. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, a recordar que la guerra en Dios pertenece a ti, Jehová de los ejércitos, que no ha perdido ni una. Dios los bendiga. Amén, amén.